realidad, estas zonas son puntos, son hipocentros de ciclos. En la zona clásica, en este caso, de la placa pacífica que se está subductando, y que claramente no supera los 660 kilómetros. Y de hecho la tomografía muestra, son 660 kilómetros, casi una lengua de 700 kilómetros, y que se horizontaliza, que es lo que creíamos. Todo este el famoso cementerio de placas. Pero la tomografía también muestra esto. En los 90 aprendimos que esto era un cementerio temporal de las placas y que de tanto en tanto esto simplemente viajaba hasta el límite con el núcleo. Esto es lo que se llama volcamiento mantélico. Es cuando se establece una gran proporción de manto anómalo y de repente pueden pasar millones de años en esta posición media estable y luego se sumerge hasta los 2900 kilómetros. Es lo que en siglas es el MOMO, que es Major Orogenic Mantle Overturn. El volcamiento mantélico que genera orogénesis mayores. ¿Qué orogénesis puede generar esto que se subducta acá abajo? ¿Qué era orogénesis? Generación de cerros, relieve positivo. ¿Qué relieve positivo puede generar esto aquí abajo? Cordilleras, pero como somos todo centrado por la visión del hombre, nuestras cordilleras tienen que estar en la superficie. Tal es así que ni siquiera consideramos mucho las cordilleras mesoceánicas, que están en el piso oceánico, como están cubiertas de agua, pasan piola, nadie las ve, no son cordilleras. Pero si hubiese una cordillera aquí abajo, no sería considerada como orogénesis. Y aquí es donde ustedes ya se aburrieron, dijeron, ¿cuándo vienen los pórfidos? Aquí viene el vínculo con los pórfidos. Gracias a esto, ahora entendemos que este ciclo de subducción no terminaba acá, sino que sigue acá, que de repente va hacia la superficie porque se vincula con los hotspots, con las plumas, que son las que terminan haciendo corteza oceánica engrosada, que va a ser la clave de nuestros eventos tectónicos. Pero sigamos viendo otro ejemplo, la colisión entre India y Eurochina o Eurasia. Esta es la India, la zona de los Himalayas. Esto es toda la placa continental. Miren cómo se curva aquí. Aquí están los Himalayas. Esto es la Eurasia. Claramente, esto no continúa hacia abajo. ¿Por qué? Porque es una colisión. Y una colisión es una variante de la subducción, es una subducción abortada. Es un tipo de subducción como la delaminación, pero se aborta. Esta es una colisión que está en curso y cuando termine va a rebotar y va a salir, y eso genera las famosas rocas de ultra high pressure que están en superficie, que pueden salir 100 kilómetros hacia atrás. Pero esto es una colisión en curso. Claramente la tomografía muestra cómo se curvó la India, ¿no? Se está metiendo debajo, se está duplicando la corteza justamente en la zona de una de las dos anomalías de corteza que vimos a nivel del planeta. Tenemos aquí, en el altiplano Lacuna, sur de Perú, Bolivia, noreste de Argentina y Chile, y esta. Por lo tanto, la tomografía sísmica trajo mucha claridad, e incluso esto que quedó aquí abajo, se supone que es parte del Tetis, que separaba a la India de China. O sea, si uno sigue para el lado del Mediterráneo, África todavía no colisiona completamente con Europa, que había quedado aquí abajo. O sea, había un océano entre estos dos continentes y ese océano hoy estaría aquí probablemente a 1400 kilómetros de profundidad. Bien, aquí no hay sismicidad, la sismicidad termina acá. Entonces aquí podemos ver diferencia de temperatura. El principio de la tomografía es diferencia termal. Y eso nos permite tener una perspectiva nueva y diferente. Y esto es algo relativamente nuevo. Para ir terminando con esto, les muestro, luego vemos algo acá en el vecindario. Esta es una zona de subducción activa, Tonga Kermadec.
este es un ángulo, ¿cómo diría? ¿Un ángulo grande o un ángulo bajo de subducción? Un ángulo grande. Esta es una placa vieja, estas son placas jurásicas de la zona de las Marianas, por aquel lado, en donde hay una subducción muy marcada. Este espesor acá son 700 kilómetros. 700 kilómetros en el bloque este. Lo interesante es que esta placa de subducción está activa, tiene sismicidad, etc. Acá está la profundidad. Pero esta placa que está acá no está activa. Por sismicidad no la podemos ver, pero sí la podemos modelar por tomografía sísmica, lo cual nos permite reconstruir una zona de subducción previa a la actual fosa de Kermadec, que se abortó y el arco saltó, hizo lo que se llama un rollback, se corrió hacia atrás y hay una nueva zona de subducción. Solamente esto se puede ver ahora por tomografía. Por sismicidad, como esta placa no se mueve, no genera sismicidad y es invisible. Bien, un ejemplo por aquí en el vecindario, en el norte de Chile. ¿Cómo se ve? Este es un perfil topográfico. La zona del Salar de Atacama, una cuenca, un depocentro, con rocas evaporíticas, varios kilómetros de profundidad. La actual cordillera, el arco magmático actual, la zona de la Puna, por lo menos por sobre los 3.000 metros, y tenemos hacia la costa el arco Cretácico y del Paleoceno extinto, la zona de la cordillera de Domeyko, donde está la franja de pórfidos de cobre de Quintamata, La Escondida, El Abra, etc. Y aquí abajo tenemos una imagen de la tomografía hecha por un equipo alemán en el 2004, en donde se centraron en la sismicidad, que ya sabemos, la placa que se subducta, y esto es Mohorovičić, que esta es la discontinuidad, hasta acá llega la corteza, y acá es manto. Y tenemos una zona anómala, todo lo que veíamos recién era en el manto, ahora estamos viendo anomalías dentro de la corteza y aquí en la astenófera. ¿A qué podría deberse estas zonas que no son frías, son calientes? ¿Qué tendrían que ver aquí? ¿Qué podrían llegar a ser? Justo debajo del arco volcánico actual. La delaminación se ha podido ver separada un pedazo de la corteza. Sí, pero eso sería como la subducción y aportaría algo frío a un manto caliente. Aquí lo que se muestra en esta anomalía, y es muy sospechosa, es que se supone que esta es la astenófera y esta puede ser la zona de fusión parcial de la astenófera. Y estas son las cámaras batolíticas que pueden estar en el ambiente de la corteza alimentando estos volcanes. Y por primera vez tenemos probablemente una evidencia directa, una fotografía de una zona de fusión parcial en la astenófera, grandes acumulaciones de fluidos, no sabemos si son magmas o son otro tipo de fluido, pero que están justo debajo de volcanes como el Lascar, por ejemplo, a esta latitud, muy activos del frente volcánico actual. Es decir, aquí no hay sismicidad de ningún tipo asociado, por lo tanto no podíamos verlo por la sismicidad clásica, pero sí la tomografía nos permite este tipo de análisis. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que nos aportó la tomografía? Bueno, nos ayudó a tener la película completa. Es decir, sabemos que la subducción opera, que cruza este límite, eventualmente estos son los 660, 670 kilómetros, manto superior, manto inferior, que las placas pueden quedarse por algún tiempo, pero que tarde o temprano siguen hacia abajo, hasta un límite infranqueable, una cuestión de densidad, que es el núcleo externo, y esta zona de mezcla, se los mencioné en la mañana, la famosa capa D, interfaz entre el núcleo y el manto, es donde se mezclan y vuelven a salir este tipo de material que son hotspot, estas plumas que la tectónica de placas no ha podido explicar. Si una teoría es fuerte en la medida que puede predecir cosas y se cumple. La teoría tectónica de placas no puede explicar por qué Hawái está donde está Hawái. Sí puede explicar dónde está el frente volcánico en la cordillera, puede hacer elucubraciones acerca del ángulo, etc. Pero no puede predecir por qué Hawái está.
Y Hawái está ahí por una casuística que tiene que ver con lo que ocurre aquí abajo. Estas plumas cuando ascienden y cruzan y salen por donde las anomalías térmicas, entonces no es parte de la tectónica de placa. Cuando surgen en superficie, generan corteza oceánica engrosada, pueden generar lo que se llaman lips o provincias ígneas de gran tamaño. En muy poco tiempo pueden generar una cobertura de 30 kilómetros en 1 millón de años de áreas del tamaño de la mitad del Perú. 1 millón de años, 30 kilómetros. Son eventos catastróficos. Esas son las orogenias mayores vinculadas a este proceso. Estas orogenias mayores generan unas anomalías en la corteza oceánica que dijimos, cuando mostramos este dibujito, de que tenía 7 kilómetros la corteza, pero que había un 10% que puede llegar hasta 30 kilómetros. Bien, y aquí viene todo lo interesante, que todo lo que está aquí arriba, tarde o temprano, porque no hay corteza oceánica más allá del Jurásico, quiere decir que tarde o temprano tiene que pasar por el canal de subducción. Y ahí es donde empieza el vínculo fuerte con la metallogénesis. Si vemos una imagen de todas estas zonas anómalas en el piso oceánico, que representan más o menos el 10% del área total, el piso oceánico cubre casi el 70% de la superficie del planeta, vemos que están distribuidas sin un patrón claro. Algunas atraviesan, están en áreas continentales, muchas están en áreas oceánicas, otras en áreas oceánicas y continentales. Algunas tienen ciertos rasgos lineales, otras son tremendas manchas. Onto Java, este plató es el más grande que hay, supera los 30 kilómetros de espesor. Y todas estas anomalías se generan por esto: subducción 660, el desplome de los residuos de la subducción y compensación por estas plumas mantélicas que ascienden geoquímicamente. Y si ustedes hacen el balance de masa, normalmente los lips son de tipo O y B, que son de basaltos de islas oceánicas, que tienen un tinte alcalino, que justamente es el residuo de la subducción. Entonces hay un balance de masa, hay un balance geoquímico y hay un balance geodinámico que explica este vínculo entre esta subducción profunda y este surgimiento de plumas y generación de anomalías. Bien, entonces ahora ya vamos a quedarnos en superficie, nos vamos a alejar del manto y vamos a trabajar con cosas más familiares. Aquí en esta sala está Perú y esta es la placa de Nazca que se está subductando. Y lo que vemos es el corte justo en la fosa, la placa pasaría debajo nuestro. Aquí sacamos todo el Perú y descubrimos que en esta línea roja está la fosa, que acá la placa empieza a cubrirse. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Llamémosle un sector de corteza oceánica anómala o enrosada. ¿Hay algo parecido por aquí enfrente de las costas del Perú? La dorsal de Nazca, parecido a esto, ¿cierto? ¿O no? A mí me parece que sí, no conozco mucho, pero ¿cuál sería más joven? ¿La dorsal o la placa? La dorsal, siempre la dorsal. ¿Por qué? Porque la dorsal se instala en una placa preexistente. Entonces, esto siempre es más viejo que... Y volvemos a hablar de edades. Si hablamos de edades, si esta es más joven y esta es más vieja, aunque sea la misma placa, ¿cuál de las dos va a tener más manto pegado debajo? La placa. La placa. ¿Cuál de las dos, la placa o la dorsal, va a ser más pesada o más densa? La placa. La placa. Dicho de otra manera, la dorsal es más liviana, se resiste a hundirse. Y es lo que vemos acá, que tiende a levantarse y genera lo que le llaman subducción plana, flat slab o una disminución dramática del ángulo de subducción. ¿Por qué? Porque esta zona pesa menos. ¿Por qué pesa menos? Tiene 3 veces más espesor que la corteza oceánica normal, es más joven y tiene muy poco manto debajo. Es caliente y tiene una flotabilidad, una buoyancia muy alta.
Tan alta que levanta, rompe, disrupta. En Ecuador pasa lo mismo. Hay una zona de... se puede generar hasta una ventana astenosférica, porque la astenósfera pasa. Y todo esto está pasando por el canal de subducción. Por lo tanto, lo que hace estos rasgos de corteza oceánica, del tipo que sea, anómala, hace que disminuya dramáticamente el ángulo de subducción. Si disminuye el ángulo de subducción, aumenta la zona donde se toca, la zona de acople, donde podría estar con sedimentos o sin sedimentos. Al aumentar la zona de acople, la transferencia de energía aumenta o disminuye. Aumenta. Al aumentar la transferencia de energía, tengo más energía disponible para empujar el arco, acortarlo, engrosarlo y levantarlo. Por eso es que la subducción de esta corteza oceánica anómala genera un cambio importante en el ángulo que hace que el acople y la transferencia de energía repercuta en un evento tectónico mayor, que puede estar minimizado o maximizado si tenemos muchos sedimentos en la fosa o pocos sedimentos en la fosa. Bien, esta es una imagen de Google. Por acá debe estar Santiago. Estos pequeños puntitos son los únicos que sobresalen del nivel del mar. Son unas islas muy pequeñitas que es la dorsal de Juan Fernández. Pero en algunos lados sobresale hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar. El mar tiene 4.000 metros, por lo tanto desde la base del piso oceánico hasta arriba tiene 5.000 metros. Más los 7.000 metros típicos, los 7 kilómetros de la dorsal, vayan sumando. Y si tengo todo esto, tiene que estar más abajo. Son islas pequeñas, pero que tienen espesores corticales grandes. En la punta del iceberg, porque la raíz tiene por lo menos 50 kilómetros por un lado, 50 kilómetros por otro, 1 grado, ¿no?, de latitud, de ancho, y sus 20 kilómetros de profundidad. Si uno los ve rápidamente, son unas pequeñas islas, un tren, colisiona justo enfrente de Valparaíso, un puerto que está en el puerto de Santiago. Por casualidad, justo acá enfrente está el Aconcagua, el cerro más alto desde Alaska a Tierra del Fuego, en toda América. No es un volcán, por lo tanto tiene causas tectónicas. Justo aquí detrás tengo lo que se llaman las sierras pampeanas en la Argentina, 800 kilómetros de la fosa, casi 3.000 metros de altura. Imagínate, yo nací acá y ahí estaba mi universidad. Esto es parte de la Pampa. En la Pampa el desnivel topográfico en 50 kilómetros son 35 centímetros. O sea, y de repente aparecen estos cerros hasta 3.000 metros, a 800 kilómetros de la fosa, en donde el cuaternario se monta sobre el precámbrico. Eso es neotectónico. Donde hay un volcán acá que tiene 2 millones de años, o sea, todavía calentito, a 800 kilómetros de la fosa. Y todo, pensamos, debido a la subducción de estas pequeñas islas que están aquí, que es la dorsal de Juan Fernández. Este es el aspecto de estas sierras aquí en Córdoba. Estos son volcanes. Estos son los cerros. El Champaquí llega casi a 3.000 metros de altura. Es precámbrico, 540 millones de años. Y hay fallas inversas donde el cuaternario se monta sobre nexos precámbricos. O sea, se está levantando en la actualidad. Estoy en la mitad entre el Pacífico y el Atlántico. Pero estoy justo debajo de la traza de la subducción de la dorsal de Juan Fernández. Entonces, estos no son rasgos menores. Pueden parecer menores en un mapa, pero tienen consecuencias a gran escala. Lo interesante es que está justo enfrente de uno de los cinturones más espectaculares de cobre a nivel mundial, que no es el más famoso que está acá, que es el de Chuqui, que es el del Teniente. Acá están los 2 depósitos más grandes del mundo: Río Blanco de bronce con 200 millones de toneladas de cobre fino, y el Teniente
con 100 millones de toneladas de cobre en el mismo segmento. Y hay uno nuevo que descubrió Angloamérica que se llama los sulfatos, que parece que es más grande como ese. Y más al norte está Pelambres, que también es grande y ahora han encontrado dos más en Argentina. Altares, no me acuerdo cómo se llama. Y todos gigantes. Y un cinturón que no tiene más de 500 kilómetros de largo. ¿Por qué tan productivo? ¿Será que tendrá algo que ver el piso oceánico? Bien. Otra de las características es que estos triángulos desaparecen justo donde tengo la mineralización, donde se subducta esta corteza oceánica anómala y donde tengo subducción de bajo agua. Este se llama el flat slab de Chile o flat slab pampeano o zona de subducción. Y el vulcanismo se reactiva más al norte. ¿Será que hay algún vínculo o es la casualidad? Porque si es así, los prospectores no tendríamos que prospectar de espalda al mar, sino tendríamos que prestar atención qué es lo que tenemos en el mar. Y eso es lo que los australianos llaman la visión global amplia, la big picture, que si usted no entiende el contexto global, por más que se pase toda la vida estudiando su kilómetro cuadrado del depósito, no va a entender de qué se trata la cuestión. Ahora, ellos tienen razones, porque como les dije, Australia es un continente plano con una roca en el centro, entonces no hay muchos desniveles, los afloramientos no son buenos, comparado con esto, nada que ver. Pero podemos aprender de esa visión. Si nos vamos un poquito más al norte, llegamos al gran imperio del Perú. Se fijan que también tenemos una dorsal aquí, que se está subductando. Que también hay una zona anómala donde desapareció el vulcanismo. Aquí también parece haber algo de mineralización. Y está justo en Yanacocha, el socio de Río Blanco, los dos depósitos más grandes de su género a nivel mundial. Esta es la zona de corteza gruesa anómala a escala mundial. Para los colegas de Ecuador, vemos que también acá enfrente ellos tienen lo suyo. Otra dorsal que se está subductando. También un depósito aquí en la cordillera del Cóndor. Panamá, Coco Ridge que se está subductando enfrente en Cerro Colorado, un depósito realmente joven, grande, en el istmo, el único importante. Entonces parece ser que en el vecindario hay una cierta asociación de subducción de corteza oceánica anómala, desaparición del vulcanismo, subducción plana y eventualmente estas estrellitas con mineralización. ¿Qué ocurrirá en el resto del planeta? ¿Será algo puro y exclusivo de la placa de Nazca, de Sudamérica? Bien, esto es el Océano Índico, enfrente de Pakistán, Afganistán e Irán. Todos los han o los están. Si se meten en Google, yo lo saqué y lo pedí, se nota muy bien. Aquí hay una dorsal importante que se está subductando y enfrente tengo una serie de, una vez más, de depósitos minerales. Podrá ser casualidad o no, esa es una figura actual. Esto es Indonesia. Esto es la punta de Darwin, el extremo norte de Australia, esta es la placa australiana. Java, Sumatra. Enfrente se está subductando Rurrais, que es una zona de corteza oceánica engrosada, y Batu Hitsa, un depósito de clase mundial, mucho oro, asociado de una edad relativamente joven, ¿no es cierto?, Pliocena. Esta isla que está acá es la isla sur de Filipinas. Filipinas tiene un contexto tectónico muy complejo, tiene como corteza inferior un complejo fiolítico y tiene una doble zona de subducción por el este y por el oeste. Y aquí se está subductando, lo vamos a ver en más detalle, un pequeño plató, o sea, una zona de corteza oceánica engrosada, y aquí está Tampacan, también un depósito plioceno de clase mundial. Esto era Filipinas, lo que comentábamos recién. Acá está Tampacan, acá está Snell, un plató que se está subductando. Miren la complejidad tectónica.
Esta es una zona de subducción, esta es una zona de subducción relativamente abortada o fósil. Hay una zona de transferencia que corta toda la isla. En el norte está Scarborough Ridge, otra zona de subducción con corteza oceánica anómala, donde tenemos Lepantophartaus. Están los trabajos clásicos de vínculo entre los epitermales de alta y los pórfiros. Depósitos de 1 millón de años, de 1,5 millones de años, una vez más, justo enfrente de esta zona. Entonces empezamos a ver con cautela un cierto patrón de relación, al menos espacial. ¿Cómo estamos con los tiempos? Un par de minutos más y salimos a coffee. Muy bien. Veamos un ejemplo más. Esto está al lado de, esto sigue siendo la punta de Darwin en Australia, lo que vimos recién, Batu Hisa o la zona de Java, Sumatra. Esto es Papúa Nueva Guinea, con una serie de depósitos importantes como Porgera, Okeitede, Feeder River, Grasberg. Feeder River no sé si está operativo ahora, pero son depósitos grandes. Enfrente de una zona de subducción que está subductando, esto es el Rice, zona de corteza oceánica gruesa. Acá está Lige, que le da el nombre a la empresa Lige Boat, no sé si existe todavía. Panguna. Japón. Japón tiene un distrito de epitermales en el sur. Tiene 4 islas importantes: Honshu en el norte, Hokkaido, Honshu la más grande, Shikoku y Kyushu. En Kyushu tiene las únicas minas grandes operativas, que son epitermales de oro, en donde el oro está calentito, tiene apenas 1 millón de años. Y Nansatsu, que tiene entre 4 y 5 millones de años, o sea, pleistocénos. Y enfrente, una vez más, en la placa de Filipinas, una dorsal que se está subductando, es decir, una corteza engrosada justo enfrente. Bien, los voy a dejar con esta imagen global de los depósitos y vamos a meditarlo durante el café y vamos